Hola, esto es Big Left. Estaba colgando ropa y tengo que preparar, me toca hoy día cocinar, así que tengo muy poco tiempo, pero quiero hablar sobre lo que ocurre hoy día, la efeméride del combate naval de Iquique. Esta es mi nietecita, linda. Mira, yo me acuerdo que fui, porque mi padre era un fanático de Valparaíso, le encantaba Valparaíso, entonces yo iba con mi padre. Cuando era niño a Valparaíso lo pasaba muy bien, porque él estaba en un estado anímico fantástico cuando iba a Valparaíso. No es el Valparaíso de ahora. A medida que uno se va adentrando en el pasado, el Valparaíso cada vez es mejor. Vaya, gatee mejor, mi niñita. Que no durmió, tenía que dormir. Ahí está. Y fui me acuerdo, al 21 de mayo, o sea, estaba yo ahí por casualidad y fui a ver el desfile el 21 de mayo del 2010, que fue el primer 21 de mayo del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y me quedé horrorizado, porque la diferencia que había entre ese 21 de mayo que hizo Rodrigo Hinspeter, ministro del Interior, del primer año, del primer gobierno de Piñera, mostraba la tendencia de estos liberales, de esta gente masónica o de esta gente apátrida, globalista, como es Piñera y su séquito, que ahora ya está incluido incluso en la UDI y Renovación Nacional. ¿Por qué? Yo quedé decepcionado porque ese 21 de mayo fue tremendo. ¿En qué sentido? En que fue resumido, cortito. Un discurso horrible, porque los marinos de antes daban buenos discursos, discursos emocionantes sobre la gesta histórica del 21 de mayo. Preciosos los discursos, preciosos. ¿Qué había cambiado? Había cambiado la oficialidad de la Armada y había cambiado la conducción del Estado. El Estado ya no estaba por las tradiciones, no estaba por nuestros héroes. Le importaba un bledo. Lo achicaron el Estado pequeño de los liberales, era también el Estado pequeño del corazón. Ya no hay corazón para el 21 de mayo. Ese 21 de mayo del 2010 para mí fue de lágrimas, de lágrimas. Ya no existe la devoción, la admiración por Arturo Prat y por los 202 tripulantes de la Esmeralda y por la gesta admirable de Carlos Condel. Cuando uno lee a Encina, lean a Encina en ese momento, dice Encina, en el combate naval de Iquique se ganó la guerra. Todo lo demás fue una carnicería inútil. ¿Por qué? Porque el combate naval de Iquique... ¡Ay, mi niña, no se vaya a caer! Venga, porque el combate naval de Iquique, de lo que vivió Prat, enalteció el espíritu de todo el país. Después de que se supo el sacrificio de Prat, se llenaron de colas y colas y colas de campesinos, de mineros, los mineros de Atacama, los campesinos de Colchagua. Todos esos se fueron a matricular para ir a la guerra, para seguir el ejemplo de Prat. Y por lo que hizo Condel con la Covadonga, le quitó el 40% de un viaje al poderío naval del Perú. Por lo tanto, el orgullo, la soberbia de la clase alta peruana es tremendo, porque al final terminó incluso con el famoso Cáceres peleando en la sierra. O sea, prolongaron una sangría hasta el año 83, hasta el año 84. O sea, se había ganado la guerra, se ganó la guerra con ese combate. Desde ahí debería haber venido ya un acuerdo. Cuidando a niños, cuidando a mi nieta, exquisita, es súper linda mi nietecita. Bueno, eso es lo que quiero decir. El achicar el Estado en lo económico no significa achicar el Estado en el espíritu. Todo lo contrario, tenemos que agrandar la nación, el Estado, la patria. Tenemos que agrandarla en nuestros corazones. Tenemos que volver a ser nacionalistas y patrióticos. Muchos dicen que no, yo digo que sí.
Ese es nuestro gran mal. Necesitamos volver a los tiempos de la década del 50, de ese movimiento que se llamaba Movimiento Chileno Anticomunista. Lo que nos tiene que unir es el anticomunismo. El anticomunismo es lo que nos une, lo que nos coagula a todos los que somos de derecha. En todos, los libertarios, los nacionalistas, los gremialistas. ¡Wax! ¡Qué vomitivos son los gremialistas! ¡Qué vomitivos son! En todo caso, este es un video corto. No puedo seguir porque tengo mi nieta y tengo que ir a cocinar. Pero les digo una cosa. Lean. Por ejemplo, en el Adiós al séptimo de línea, lean El combate de Iquique. Yo cuando estaba con los comunistas, con todos estos hueones, se burlaban, decían, no, que Arturo Prat lo empujaron, y se reían burlescamente. Entonces, la ignorancia de lo que es la historia es tremenda en lo que son los comunistas. Y los comunistas yo llamo a todos estos huevones, les llamo yo comunistas a todos estos huevones, anarquistas, todos estos gallos. ¿Por qué? Porque no entienden que está el testimonio de la tripulación del Huáscar, de la tripulación de la Esmeralda. Está el testimonio de periodistas franceses e ingleses que estaban ahí en Iquique. Está el testimonio de toda la ciudad de Iquique que contempló aquello. Entonces, esto es una noticia que es una noticia certificada. Lo mismo que cuando hablan de Jesús, dicen que Jesús no existió. ¿Cómo pueden decir esa brutalidad? Es mucho más difícil explicar la historia con un Jesús inexistente. Que Jesús no existió, y lo enseñan a sus niños. Le enseñan esto a sus niños. Los niños preguntan, ¿quién es Jesús? Unas niñitas preciosas, maravillosas. Y le dicen los papás comunistas, digo comunistas en todos sentidos, desde todos estos huevones, dicen, no, si Jesús no existió. Punto. O si existió, era un revolucionario. Pero ¿cómo puede ser? Tanta equivocación histórica. No tienen ninguna rigurosidad histórica. No tienen rigurosidad histórica estos gallos. Entonces, el principal ataque de los comunistas es a Prat, a Cristo. Y Prat es una figura crística. Murió a los 33 años. No solamente fue marino, fue abogado. Mi padre tiene una obra donde habla sobre lo que es, el que ha estudiado leyes, sabe lo que es el estudio de las leyes. Es muy difícil. Y Arturo Prat, siendo un oficial que tenía toda la carga de trabajo de un oficial de la Armada, logró sacar el título de abogado. ¿Qué sacrificio, qué esfuerzo es eso? El héroe no se hace de un día para otro. El héroe tiene su vida ya heroica anteriormente. Como cuando hubo una tempestad, una tormenta, un temporal en Valparaíso, y sopló el viento norte y la Esmeralda iba siendo arrastrada por las olas hacia las olas de la caleta Portales. Iba a encallar finalmente la Esmeralda. ¿Qué hizo Prat? Prat se fue en un bote con su uniforme, andaba con su uniforme, se fue en un bote, y los tipos del bote dijeron, nosotros no queremos acercarnos a la Esmeralda, porque la Esmeralda, nos acercamos ahí, nos podemos hundir, porque iban a chocar contra el casco. Y olas gigantes en Valparaíso. ¿Qué hizo Prat? Se tiró al agua y fue nadando en medio de las olas. Subió por la borda, llegó y tomó el timón de la Esmeralda, que era nuestra escuela naval, porque era tan antigua, y ahí donde se enseñaba. Esa fue nuestra escuela naval, la Esmeralda. Y la primera Esmeralda que tuvimos fue capturada en el Callao por los marinos chilenos a punta de machetes. En un cuarto de hora redujeron a la tripulación española. En un cuarto de hora tomaron la Esmeralda que estaba en la primera Esmeralda, que fue en la época de la expedición libertadora al Perú, comandada por San Martín y por Lord Cochrane. Lord Cochrane estaba aburrido porque San Martín era muy inactivo, era muy quedado. San Martín estaba bloqueado por el consumo del opio. Entonces Cochrane envió a un destacamento de soldados chilenos que eran pescadores, que eran tipos de pueblo, que se tomaron la Esmeralda española en medio de todos los otros buques españoles. Lograron pasar
había una barrera, lograron pasar por la barrera, lograron hacer esta hazaña de la toma de la Esmeralda. Y cuando llegó la primera expedición marítima, después de lo que yo conté, que es la captura de la reina María Isabel, no, mi niña, eso le va a hacer mal. La captura de la reina María Isabel la bautizaron como O'Higgins. Y estaba al mando de la O'Higgins, ¿quién? Lord Cochrane. Y Lord Cochrane, cuando llegó frente a las baterías que tenían los españoles en el Callao, que eran 300 cañones. 300 cañones. Se fue con la O'Higgins a ponerse a tiro de cañón de las baterías para probar cómo era la puntería peruana, que nunca fue buena, no hubo mucho daño, y probar la puntería chilena y probar a los marinos chilenos cómo eran. Resulta que se adelantó temerariamente, como era el estilo de Lord Cochrane, se adelantó temerariamente y se puso a caminar por la cubierta de esta O'Higgins, que era la antigua reina María Isabel, que se había hecho en San Petersburgo, en un buque ruso con mucha historia, y ahí, caminando para un lado y otro, miraba cómo se comportaba el marino chileno. El marino chileno no tenía ni un asco a estar enfrentado en un solo buque, que era la O'Higgins, muy haciendo honor a su nombre O'Higgins, porque O'Higgins era temerario, era arrojado, era chileno. Los chilenos ahí disparándole a las baterías, a las 300 cañones de las baterías del Callao, y paseándose impertérrito el veterano de guerra, de las guerras napoleónicas, el héroe más grande de la Inglaterra, Lord Cochrane, con sus marinos chilenos, con su oficialidad argentina, chilena y inglesa, y estuvieron ahí un tiempo prolongado de cañoneo. Y nosotros causamos daños. El chileno causó daño a las baterías del Callao, pero las baterías del Callao causaron muy pocos daños. Eso es. Nos hicimos dueños inmediatamente de todo el Pacífico, hasta California. Y después todos sabemos la historia. La Confederación Perú-Boliviana, nos hicimos dueños inmediatamente también del Pacífico. Y después en la Guerra del Pacífico también. Tanto que hasta los norteamericanos tenían temor de nosotros cuando fuimos a una expedición después de la Guerra del Pacífico hacia el Panamá. Eso quiero decir. Pucha, que falta recuperar la historia. Y estos huevones cuentan una historia aparte. Me acuerdo cuando hicieron una obra de teatro donde se burlaban de Prat. Y Baradit se burla de Prat. Todos estos gallos se burlan. Prat es un tipo tremendo. Tremendo. Imagínense lo que es titularse de abogado. Háganlo ustedes. Ahora mientras trabajan, titúlense de abogado. A ver cómo les va a ir. Es difícil. Es difícil. Trabajar y estudiar y ser padre de familia también al mismo tiempo. Y fue un visionario. Arturo Prat fue un visionario porque cuando lo enviaron como en servicio de espionaje a Buenos Aires, él dijo: yo no voy a andar de espía, no voy a ocultar mi identidad. Yo soy Arturo Prat y voy a morir Arturo Prat para siempre. Voy a andar como uniforme, andaba con su... No andaba con uniforme, pero andaba él de Arturo Prat en Buenos Aires, investigando el poderío de la Armada argentina, porque los argentinos estaban por tirarse contra nosotros. Y habíamos tenido un encuentro el 1878, frente a Santa Cruz, frente a Río Gallegos, se encontraron las dos escuadras. Y la escuadra argentina dio vuelta en U y se volvió al Río de la Plata. ¿Y qué dijo Arturo Prat? Arturo Prat escribió en sus cartas: ¿por qué despreciamos a la Patagonia? Igual como despreciábamos a Atacama. Ahora resulta que el desierto de Atacama está lleno de riquezas. ¿Por qué no pensamos que la Patagonia oriental está llena de riquezas y nos pertenece por el uti possidetis juris? Porque nosotros heredamos según lo que teníamos, según los mapas españoles. Los mapas españoles daban a la Patagonia dentro de la Capitanía de Chile. Y nosotros cedimos la Patagonia teniendo un ejército veterano formidable. Después de haber ganado batallas, después de haber conquistado Lima,
el 23 de julio del 1881, meses después de estar ocupando Lima ya, entregamos toda la Patagonia Oriental. 1.000.000 de kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Por la alianza de los masones chilenos que gobernaban en aquella época con los masones, con la gran masonería, la gran logia que era la que mandaba en Buenos Aires. La logia de Buenos Aires siempre mandó a la logia chilena. Y la logia chilena estaba en el poder. Estaba en el poder. Hablamos de esos ministros, el que fundó, no el que fundó, pero el ministro Vergara, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. El Vergara, que la Plaza de Viña tiene el monumento a él. Y él, la Quinta Vergara es porque él tenía esa quinta, y esa casa era la casa de él. Y él fue ministro de Defensa, y estuvo en Lima. Y hizo las cosas más atroces, como el robo en Lima, el robo de desvalijar todo Lima y el Callao. Ese robo inmisericordia fue idea de Vergara. Y el ejército se oponía a ello. El general Velázquez, el general Baquedano, el general Velázquez, se opusieron a él, a este masón. Entonces, la masonería bonaerense dictaminó la entrega de la Patagonia Oriental para Argentina. ¿Por qué? Porque la bandera de Argentina, véanla, es muy parecida a otra bandera. No quiero hablar más. ¡Viva Cristo Rey!